¿Qué pasa si tenemos más de una masa y nos piden calcular el campo total? Pues que podemos aplicar el principio de superposición, y esto vale para las fuerzas, para las energías, para todo lo que queramos. El principio de superposición es una cosa muy simple y muy parece de sentido común, que es que yo puedo calcular algo como la suma de sus partes. Si yo quiero calcular el G total, pues puedo calcular el G que causa la masa 1 y puedo sumarlo al G que causa la masa 2 y al G que causa la masa 3 y así con todas las masas que tenga. Y no tengo que calcular directamente un G que no sé cómo hacerlo integrando yo que sé qué, ¿vale? Bueno, esto en bonito se pone con sumatorios, ¿vale? Que hacemos el sumatorio de la fórmula, con sus vectores y con sus cosas. Siendo el vector unitario el módulo de R, R partido del módulo de R. Si en los ejercicios de la EBAU es muy típico que te pregunten en la pregunta A haya el campo total y en la segunda haya la fuerza total. Y tú dices, me cago en la mar, otra vez a calcular todo. Pues no, porque es que fijaos que como F es igual si despejamos de aquí, si despejamos de aquí, F es igual a m por g. Claro que ya lo sabíamos, porque g es una aceleración y F es igual a m por a, segunda ley de Newton. Pues ya lo sabíamos, pero a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Entonces, si yo en el apartado A he calculado g, para hallar la fuerza, simplemente multiplico la g que me haya calculado aquí por la masa y ya está. Y no tengo que volver a calcular vectorialmente todas las cosas, ¿vale? Bueno, principio de superposición. Vuelvo a repetir, si un cuerpo está sometido a la acción de varias fuerzas gravitatorias, ¿vale? De varias fuerzas, el efecto total será la suma de las fuerzas, igual que en los campos, igual que en todo, de las fuerzas individuales. Dos masas de 20 y 40 toneladas se encuentran situadas en los puntos... Bueno, aquí os pongo ejercicios que se parecen a estos, ¿vale? En la presentación, por si queréis practicar, pues son tipo estos, ¿vale? De la Wikipedia sacándolos. Como los tiene ordenados pues y están resueltos, para practicar. Dos masas de 20 y 40 toneladas, pero me lo voy a quitar porque es que me estorba un poquito. Y el libro lo necesito ahí. En los puntos menos 3, 0, aquí tengo una masa y en el 3, 0 tengo la otra masa. Menos 3, 0 y 3, 0. Vale. Y tengo la masa, que es la masa 1, que voy a llamar que son 20 toneladas, y la masa 2, que son 40 toneladas. Y me dicen, calcula el campo gravitatorio en el punto 0,2. En este punto, ¿vale? Que calcule en ese punto el campo. Vale, me voy a dibujar un poquito yo para ver cómo va a ser ese campo, cómo me tiene que salir ese campo. Las líneas de campo, si yo tengo una masa, las líneas de campo en general son radiales y van hacia adentro de la masa, ¿vale? Entonces yo tengo que dibujar un campo desde un punto, desde este punto hasta aquí, será una línea que siga la línea que une estos puntos y que vaya hacia la masa, ¿vale? Por analogía con esto, que todo el campo va hacia la masa, que la crea, que crea el campo. Ahora no estamos con fuerzas. Es muy parecido, pero no estamos con fuerzas. ¿Por qué no estamos con fuerzas? Porque aquí no tenemos ninguna masa, ¿vale? No nos dicen que tengamos ahí una masa, solo que queremos calcular ahí el campo, ¿vale? Pero el concepto es el mismo. Yo tengo aquí un campo que le voy a llamar el campo 1, porque es el que crea la masa 1, y aquí voy a tener un campo que voy a llamar el campo 2, porque es el que crea la masa 2. Y entonces la suma de los dos, pues me dará un campo total, que es el que me piden, ¿vale? Entonces, matemáticamente, eso es gráficamente. Matemáticamente, el G total será el G1 más el G2.
Vale, ¿en qué punto se anulará? No, entonces calculo el campo. Me pongo la fórmula del campo. Que la fórmula del campo es, con vectores, el campo general será menos G por la masa que crea ese campo partido por el módulo al cuadrado por el unitario de R. ¿Vale? Y eso es lo que tengo que aplicar al caso 1 y al caso 2. Entonces, voy al caso 1, al caso de G1. ¿Cuál es el problema siempre? El unitario. Bueno, el problema, quiero decir, lo más engorroso, ¿vale? Porque lo demás lo metes y ya está. Entonces, tengo que hacer unitario, para lo cual tengo que hacer R1, que va a ser igual final menos inicial. En el caso de G1, hemos dicho que el inicial siempre está donde está la masa que crea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, y ahora pregunto a Isa, que está ahí muy atenta, ¿cuál sería el punto inicial? Menos 3, 0. Eso es, menos 3, 0. ¿Y el punto final? Pues ¿El? Es que no te he 0, oído, 2. perdona. El 0,2, eso 0, es. 2. 0,2, perfecto. Vale, entonces esto sería, haciéndolo, sería 3i más 2j. Y ahora aquí tenemos un pequeño problema que hay que darse cuenta, que aquí nos están haciendo la trampa. Son centímetros, no son metros, ¿eh? Entonces, todo esto hay que multiplicarlo por 10 elevado a menos 2 para ponerlo en un sistema internacional, ¿vale? Porque si no, no va a dar. Cuando lo metemos en la fórmula y está la G va en sistema internacional y eso fuerza a que toda la fórmula tenga que ir en sistema internacional. O sea que no podemos meterlo en centímetros, hay que meterlo en metros. Ahora calculamos el módulo, que sería 3 por 10 elevado a menos 2, todo ello al cuadrado, más 2 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado. Y esto es 0,036 metros. Vale. Por lo tanto, el unitario 1 será R1 partido del módulo R1 y ya lo voy a poner como lo ponemos los físicos, que es sin valor absoluto y sin flecha, ¿vale? Para no escribir tantas cosas. Entonces, esto sería 3 por 10 elevado a menos 2 y más 2 por 10 elevado a menos 2 j. Partido por 0,036. Y esto es 0,83i más 0,56j. Vale. Entonces, ahora, si yo lo meto esto todo en la G, sería menos menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa que crea esto, que son 20 toneladas, 20 por 10 elevado a 3, partido por el módulo de R1, que es 0,036 al cuadrado, por el unitario, que es 0,83i más 0,56j. Y esto da 1,709 por 10 elevado a menos 3i menos 1,15 por... ¿por qué tengo aquí el menos? Este es el 2. Perdón, me he ido a otro resultado.
Este no es. A ver. 20 por 10, 0,36. Vale. Es que tiene que quedar negativo porque está diciendo menos por más, menos. Entonces esto es menos 8,54 por 10 elevado a menos 4 y menos 5,7288 por 10 elevado a menos 4 J. Metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de la G. Vale. Voy a borrar lo de arriba, ¿vale? Como tenemos lo de la G1, voy a borrarlo. Y entonces, aquí me haría la G2. La G2 vuelve a ser lo mismo. Calculo el R2, que sería final menos inicial. Voy a poner el cálculo, como veo que más o menos ya lo tenéis pillado todo, ¿vale? Pues voy a hacer poner los resultados más rápidos, que sería que es menos 0,03i más 0,02 J metros. El unitario, haciéndolo del módulo, sería menos 0,03i más 0,02 J partido por 0,036, otra vez, y esto da menos 0,83i más 0,56 J. Vale, si ahora todo lo meto en la G2, esto sería menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 40 por 10 elevado a 3, partido por el módulo, que es 0,036 al cuadrado, por el unitario, que es menos 0,83i más 0,56j. Y todo esto da 1,709 por 10 elevado a menos 3i menos 1,15 por 10 elevado a menos 3j. Vale, pues ya tengo lo que vale G1 y G2. Entonces aquí, finalmente, podría decir que la G total sería G1 más G2. Y si lo sumo, que no voy a poner todas las componentes porque no me van a caber, pero si sumo las i's con las i's y las jotas con las jotas, ¿vale? O sea, la i con la i y la j con la j, pues lo que me sale es 2,563 por 10 elevado a menos 3 menos 1,71 por 10 elevado a menos 3 metros por segundo al cuadrado. Ahí. Online, ¿qué tal? Aisha, ¿bien? Bien. Vale. Genial. Vale, pues esta es la primera parte del ejercicio. Ahora nos queda la segunda parte, que dice que ¿en qué punto se anulará la fuerza que ejercen estas dos masas sobre una tercera de 10 kilogramos? Vale, en ese sistema de coordenadas, ¿dónde creéis que se puede anular la fuerza? O sea, si yo pongo una masa aquí, en algún punto de este eje, ¿vosotros creéis que se anule la fuerza quiere decir que no se va a mover? Que es el juego del pañuelo, como que se compensa la fuerza que hace uno con la fuerza que hace el otro.
en cualquier punto del eje Y positivo no se va a compensar, porque si os dais cuenta, la fuerza también va a tirar para acá y vamos a tener una fuerza total para abajo. O sea que ahí no se va a compensar. ¿Vale? En cualquier punto del eje negativo tampoco. Voy a tener que tirar para acá, no se va a compensar. Solo se puede compensar en el eje X, porque yo tendré que tira para este lado y tira para este lado, y entonces se compensarán en algún punto y serán cero, y por tanto se anulará la fuerza. ¿Vale? Vale. O sea que eso lo tengo que pensar yo primero. Y ahí se pone una frase, solo se puede anular en el eje X, por tanto ahí voy a trabajar. ¿Vale? Bien, pues entonces voy a borrar, porque esto ya es un jaleo horroroso. Porque en teoría pensaría, pensando siempre a mí, estaría en el eje X, pero en el lado positivo, entre el 0 y el 3. No estamos de 40. ¿Por qué? Porque supongo que la de 40 estaría más. O sea, tú dices que estaría por aquí. Al contrario, porque al tener mayor masa produce mayor fuerza de atracción. Eso es. Porque ahí gana por todas las partes, gana porque es más masa y gana porque la distancia es más corta. Entonces yo tengo que compensar que 40 le tengo que alejar de 40 para que se pueda compensar con que la otra tiene menos masa. ¿Vale? Así que tiene que estar, como bien dice Aisha, por esta parte, ¿vale? Por algún lado de esta parte. Vale, no sé por dónde, así que me tengo que plantear un sistema de ecuaciones. Yo voy a decir que la distancia entre la masa y el punto de aquí va a ser, y la masa que me dicen que es la masa 3 de 10 kilogramos, esto lo voy a decir que está a una distancia X, ¿vale? Y esto, ¿a qué distancia está? 6 no. O sea, la otra distancia, la masa, entre la masa 3 y la masa 2, sí, va por ahí, pero no es exactamente, porque 6 es esto. A 4. Claro, 6 menos X sería, ¿no? Claro. Pero la distancia de las otras dos sería 6 menos X, pero 6 centímetros, así que lo voy a poner en metros para no liarme, ¿vale? Así que sería 0,06 metros menos X, ¿no? Eso es lo que es verdad. Y sabemos que en ese punto las fuerzas se anulan. Para que las fuerzas se anulen, quiere decir que la fuerza 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 para que se compensen exactamente. O sea que el módulo de la fuerza 1 tiene que ser igual al módulo de la fuerza 2. Siempre que pueda yo quitarme lo de los vectores, por Dios, nos lo quitamos. O sea, dices, ¿que sería maravilloso hacerlo con vectores y que te da lo mismo? Sí, pero lo que vas a tardar en hacer los benditos vectores no hace falta. Porque tú lo que quieres es que la cantidad, los newton, se anulen. Ya sabes que están en la misma dirección. Con lo cual, la información del vector no te hace falta. Solo te hace falta la información de la cantidad, que es la información del módulo. Así que yo voy a meter ahí lo que vale F1 y lo que vale F2, que sería G por M1 por M3 partido por la distancia entre M1 y M3, que es X al cuadrado, tiene que ser igual a G por M2 por M3 partido por la distancia que hay, que es 0,06 menos X al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí ya, como tengo la G en los dos lados, se me va. La M3 en los dos lados, se me va. Bien, pues ahora puedo hacer... Y aquí yo me hago un truco que no sé si matemáticamente es muy correcto, pero en la física vale, porque aquí luego los matemáticos empiezan, es que pierdes soluciones si haces eso. Ya, pero los físicos sabemos que la solución que está ahí la vamos a encontrar. ¿Vale? Entonces... Para no hacer la ecuación de segundo grado, porque os dais cuenta que esto es una ecuación de segundo grado y es un rollo luego despejar la ecuación de segundo grado, yo voy a tomar raíces cuadradas en los dos lados, para quitarme los cuadrados, ¿vale? O sea, yo tengo ahora mismo esto. ¿No?
Pero sé lo que vale M1. Yo sé que esto, M1 son 20 toneladas, 20 por 10 elevado a 3, partido por X al cuadrado, es igual a 40 por 10 elevado a 3, partido por 0,06 menos X al cuadrado. Que el que quiera despejárselo, pasar al otro lado, hacer la ecuación de segundo grado, vale. Pero yo no la voy a hacer. Porque si yo tomo el cuadrado, la raíz cuadrada aquí y la raíz cuadrada aquí, que cuando yo hago lo mismo en los dos lados de la ecuación, puedo hacerlo, ¿vale? Me voy a quitar los cuadrados. ¿Y a mí qué más me da hacer con la calculadora la raíz de 20 por 10 elevado a 3? Si me lo va a hacer la calculadora, pues que lo haga y que me dé el resultado numérico, ¿vale? Pero con eso consigo que me quede... A ver si lo... Pues no lo tengo calculado, así que voy a sacar la calculadora. A la calculadora. 141,42 el primer miembro. ¿Cómo? 20 por 10 a la 3, la raíz cuadrada es 141,42. 141,42, ¿vale? Partido por X tiene que ser igual a... ¿Y la otra me la puedes hacer ya también, por fin? Por supuesto. Gracias. 200. ¿Cuánto? 200. 200, fenomenal. 200 partido por 0,06 menos X. Vale, pues esto es una ecuación bastante más fácil de resolver que una ecuación de segundo grado, porque ahora multiplico en cruz y sería 141,42 por 0,06 menos X es igual a 200 por X. Con lo cual, ¿y ahora me puedes hacer lo del 141,42 por el 0,06? Sí. Gracias. Eh, 8,49. 8,49. Sí. Vale, 8,49, esto por esto, 8,49. Y luego esto por esto es lo que me da menos 141,42x. Y luego en el otro lado tengo 200x. Vale, pues ahora sería 8,42 es igual a 200x más 141,42x. Y esto creo que... Claro, sacamos factor común a la x. Puedo sumarlo y puedo decir que esto sería que 8,42 serían 341,42x, por lo tanto, x sería 8,42 partido de 341,42. 8,42 entre 341,42, que es aproximadamente 0,025 metros, o sea, 2,5 centímetros. Que es bastante ajustado, ¿no? Porque nos sale... Sí. Con respecto a una posición que es en negativo. Por lo tanto, claro, o sea, estos son 2,5. Estos son 2,5. Y entonces nos pregunta el punto. Y ahí es donde tú dices que ahí viene el truco, ¿vale? Porque no nos pregunta a qué distancia está, nos pregunta dónde es el punto. Entonces, yo sé que esto, acabo de calcular que... Claro, y yo tengo que dar el punto. Y es verdad que muchos alumnos en la BAU es una pena porque se olvidan de que no les pide la distancia, les pide el punto. Claro, 0,5. Claro, yo sé que... Exacto, eso es. Yo sé que estos son 2,5, ¿no? Entonces, mi punto va a ser este punto de aquí, que es lo que dice Aisa. Este punto de aquí va a ser el menos 0,5 de la X, 0 de la Y, en centímetros. Y eso sí que es lo que me piden, ¿vale? El punto.